computador. Ok. Entonces, vamos a dar principio al cafecito cuántico de este mes de abril y darle la muy cordial bienvenida al buen Carlos Orozco, el doctor Carlos Orozco, que hoy nos acompaña, nos da el privilegio y el gusto de tenerlo. Entonces, no quiero ser muy rollero porque soy medio alérgico a estas cosas formales, pero encantado de la vida. Pues hay gente, mucha gente, muchos de tus fans, de tus followers en la llave de la coherencia, y por ahí anda también otras personas. Entonces, bienvenidos todos. Vamos a darle, ahora sí le dejo el micrófono a mi querido Carlos Orozco. No necesita presentación, creo que les hice llegar la información, un poquito del currículum de Carlos. Entonces, ahora sí me callo, me pongo en off. Ok, pues muchas gracias, Marco, por la introducción y gracias por haber mandado la invitación a muchas personas que posiblemente se interesen o estén interesadas en temas como los que vamos a tratar el día de hoy. Para mí es un placer poder estar aquí con ustedes. Estoy transmitiendo desde el corazón, que es donde vivo, donde vive mucha gente, y esto es lo que mantiene a la energía que necesitamos para sustentar la vida, ¿no? Y por eso la plática tiene como título el amor y la luz, que son términos que son de mucha actualidad porque siempre han existido y siempre existirán. Gracias al amor, a la luz y lógicamente al sonido, podemos darnos cuenta de que existe una realidad que va más allá de lo que los ojos pueden ver y de lo que los sentimientos pueden sentir. Y sobre todo pone de manifiesto el hecho de que el amor es lo más importante que existe en el universo y lo que hace posible la energía que hace que todo gire en base a un centro. Y ese centro es nuestro punto de referencia porque nosotros lo establecemos en donde quiera que estemos y con quien quiera que estemos, con el hecho de poder establecer comunicación con Dios antes que nada y posteriormente con las personas que nos rodean. Y esto hace que la vida sea un viaje fantástico, un viaje que nos puede llevar, y de hecho nos está llevando, a conocer la esencia de Dios, que es amor. Y la Biblia misma define amor como Dios. Y esto está en una de los epístolas que escribió Juan. Y es en el capítulo, en los versículos de 2 al 4. Y esto pone de manifiesto que Dios es amor. Y si nos vamos a donde es la esencia de ese amor, pues ese amor tiene su esencia en su creador, que es Dios mismo, engendrado, no creado, que fue realmente y es realmente la esencia de la vida, tanto terrenal como espiritual, como la vida intelectual, como la vida que vivimos en el mundo físico, a través de tener tres reinos, como son el reino vegetal, el reino mineral y el reino animal. Y en estos reinos, quien reina es la misma esencia de Dios, que hace posible que todo, absolutamente todo, se comunique con el todo, para que de esta manera el uno sea el todo y el todo sea el uno. Y a esto se le llama unificación. Y cuando unificamos nuestro ser con nuestro espíritu, establecemos una comunicación muy estrecha con nuestra esencia, que es el mismo amor a través del alma. La palabra alma viene de ánima, que es un vocablo
griego que se ha latinizado. Y la palabra amor, que es una fuente de vida, hace posible que la vida sea eterna. Por lo tanto, que no exista la muerte como la concebimos. Y por lo tanto, la eternidad se busca y se hace en cada momento, porque como dicen en Yucatán, lo que se busca, se busca. En Yucatán, si alguien dice lo busco y no lo busco, lo que quiere decir es que lo busco y lo encuentro, porque esa es la razón de buscarlo, de encontrar algo, y lo que queremos tener es armonía, es paz, es felicidad, es todo lo que hace que el ser humano sea un ser consciente de su realidad y que en base y en torno a su intelecto se generen una serie de cosas que son fabulosas, como por ejemplo el gozar del conocimiento que se adquiere a través de la experiencia, y de la experiencia no de una, sino de todos los seres vivos que han habitado en este planeta desde su inicio en una creación que es y ha sido y será completamente fuera de nuestra realidad física, porque Dios es quien crea todo por una sola razón. Y la razón por la cual crea todo se reduce a una palabra, que es el amor. Si estamos hablando de amor, es importante definir qué es el amor. Mañana también vas a estar a las 6. Y podemos censar a toda una humanidad preguntando, para ti, ¿qué es amor? ¿O cómo concibes que es el amor? O en otras palabras, ¿qué es el amor? Y por lo mismo que estamos censando a muchas personas con esta pregunta, podemos tener una infinidad de respuestas. Y la mayoría de ellas están fuera de lugar. Porque para muchas personas el amor es algo que no es. No. Porque los sentimientos son una expresión de amor, pero no son el amor. Entonces, si los sentimientos no son amor y nosotros nos sentimos enamorados cuando nos encontramos con nuestro ser espiritual, que gracias a Dios se conjuga en un espíritu humano, y por ley de atracción podemos y tenemos la capacidad de atraer a personas afines. Terminamos enamorándonos de esas personas para compartir amor. Sin embargo, la pregunta continúa, ¿qué es el amor? Porque no es nada más una atracción entre dos personas, o entre dos objetos, o entre dos energías que comparten una longitud de onda tal que permiten que se unifiquen a través de un mundo cuántico energético que permite la difusión de la luz gracias a la sintonía que se establece entre el tú, el yo, el aquí y el ahora. Y esto pues delimita y al mismo tiempo hace posible que el amor se expanda por el universo entero, como bien lo decía Giuseppe Verdi en una ópera que compuso cuando una persona llamada Aida se enamora de Radamés y juntos hacen un elixir de amor. Y siguiendo con la tradición, es una persona que escribe un libro de amor entre dos seres humanos, uno llamado Romeo y la otra llamada Julieta, hace posible que Shakespeare haya podido escribir una novela
o una obra literaria más que una novela, en donde se ve el poder del amor cuando dos personas se enamoran la una de la otra. Y así como Radamés se enamora de Aída y Julieta se enamora de la persona de la cual ella hace todo un elixir de amor, Romeo, un Romero, hace posible que el amor entre los seres humanos se difunda a través del compartir algo muy especial. Y es muy especial porque es un regalo que Dios nos hace al momento de ser concebidos, que es un proceso biológico que inicia y celebra la vida misma, por ser la vida misma, a través de algo que se llama la fertilización. La fertilización que ocurre gracias a que un esperma encuentra a un óvulo en su camino, al cual estaba destinado a conocer. Y de esa fusión de gametos inicialmente que involucra a una célula femenina llamada el óvulo y a una célula masculina llamada un espermatozoide, de esa fusión nace un cigoto, que es un huevo fertilizado. Y a partir de ese momento, en ese lugar, en ese estado, comienza un desarrollo embrionario que va a tener diferentes fases a través del tiempo, en donde va a haber crecimiento de inicialmente unas metameras. La palabra meta significa más allá. Y mera es, en cuanto a cantidad, es más allá de la cantidad, porque las metámeras precisamente son las células totipotenciales que ahora conocemos como células madre, que se van diferenciando una a una y poco a poco para formar los estadios embriológicos por los cuales todos hemos pasado, comenzando con la formación de un cigoto, que es la unión entre un huevo o un óvulo y un esperma, para que así de esa unión haya el potencial que te conocemos como vida. Y en el caso del ser humano, esa vida comienza antes de haber habido fertilización, porque el óvulo y el esperma no son otra cosa más que la continuación de vida que proviene tanto de la parte paterna como de la parte materna, unidas y unificadas en un ser que da origen a otro organismo. Y este organismo, cuando se está diferenciando, recibe el nombre de una gástrula, que se diferencia en una blástula y finalmente en un trofoblasto. Y estos pequeños pasos preembrionarios, porque no hay un embrión todavía formado, conducen a un fenómeno impresionantemente grande y complejo llamado la nidación. Hay un nido que se forma gracias a que hay una bonita interacción de comunicación completa y total entre el sistema humano materno consigo mismo, porque este sistema materno humano ha permitido que una de sus células, llamada el óvulo, sea conquistada por otra célula que no pertenecía al cuerpo físico de la madre, la persona que facilitó esa unión. Y esta unión viene gracias al amor,
al amor mismo que Dios engendró en sí mismo para crear la creación de la hora de la que ahora somos partícipes, la cual llamamos naturaleza. Y la naturaleza de Dios se encuentra en la luz misma, porque Dios es luz, como también Dios es amor. Sin embargo, estas son cualidades tanto del amor como de la luz. Y si hablamos de amor, como estoy diciendo, en realidad, ¿qué es el amor? Erich Fromm hace un libro precioso que nos hacen leer en la escuela secundaria, o por lo menos a mí me hicieron leer en la escuela secundaria. Fromm, un poeta alemán llamado Erich Fromm, que habla sobre el amor. Y cuando uno se pone a filosofar un poco sobre la palabra amor, yo tomando en cuenta que la filosofía no es otra cosa más que el amor al conocimiento, que nos permite tomar una posición en la vida como la tenemos en función de todo lo aprendido hasta ahorita y lo que estamos por aprender, lo cual se engendra en una bellísima experiencia llamada sabiduría, que nos permite gozar de lo que estamos viviendo en este momento, gracias a que hay amor. Entonces, regresando a esa pregunta que acabo de hacer, ¿qué es el amor? Si ustedes se preguntan, pueden contestarse a sí mismos. Para mí, el amor es Dios. ¿Y por qué digo eso? Porque Dios creó todo precisamente por el placer de haber podido hacerlo y darnos la oportunidad de estar en este aquí y en este ahora, gozando de las millones de bendiciones que cada día atraen a nuestra vida, gracias a que existe algo llamado tiempo. Y con el transcurso del tiempo, el amor evoluciona y también crece. Lo mismo que un trofoblasto comienza a evolucionar desde el momento en que se forma un cigoto, producto de la unión de un esperma y un óvulo. Y esto es impresionantemente bello, es muy simple y a la vez es muy complejo. Sin embargo, lo que es importante es que está rodeado de amor. Entonces, si yo me quiero ir a la etimología, quiere decir al origen de la palabra amor, me doy cuenta de que esta palabra está formada de un vocablo que conocemos como un diptongo. Un diptongo es una palabra formada por dos elementos. En muchos casos, la lingüística que caracteriza al lenguaje del ser humano, independientemente del idioma que hable, es que la comunicación es lo que más importa como producto de esa interacción de las cuerdas vocales que todos poseemos, nuestro sistema auditivo y nuestro sistema circulatorio. Esto hace posible que haya un flujo de energía, gracias a que la palabra amor nos da la definición de algo precioso, porque es Dios mismo. ¿Y cómo definir esto realmente con una definición? Pues es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es recurrir a la etimología de la palabra amor, el origen. Y tenemos que la palabra amor está compuesta de un prefijo y un sufijo, de un diptongo, en donde la palabra a por sí sola es un sonido que se emite cuando nuestras cuerdas vocales vibran en cierta forma y producen un sonido a que se puede traducir en música a la nota de la menor o la. De ahí que venga el la y es a.
Y eso es independiente de qué idioma, qué idioma hablen endémicamente por su grupo gentilicio. Depende de dónde hayan estado, dónde hayan nacido, el idioma que van a hablar. Sin embargo, los sonidos que son guturales en su mayoría nos dan al unísono el sonido de la letra A, que se aplica gracias a la etimología de donde viene, a la palabra sin, S-I-N. Entonces, si la palabra A significa sin, ¿qué nos queda? La palabra mort, porque viene amor. La palabra amor, A, es sin, y lo que continúa es morten, de donde viene la palabra muerte, de donde viene la palabra mortuario, de donde viene la palabra mórbido. Y cuando juntamos estas dos palabras, tal como un cigoto se forma gracias a que existe un esperma y un óvulo que se comunican entre sí para formar un cigoto, pues la palabra amor tiene este vocablo que utilizamos indiscriminadamente cuando hablamos un idioma que utiliza la palabra a, que es sin, con la palabra mortem, de muerte. Y el resultado es sin muerte. Y esto nos indica que si no hay muerte, porque estamos definiéndolo en la etimología que origina estas dos palabras, sin muerte, quiere decir que lo que tenemos es una vida eterna, porque la eternidad es eterna, no tiene muerte. Y nosotros, leyendo la Biblia como un libro inspirado por el amor de Dios a través de los seres que escribieron lo que escribieron para darnos a conocer el poder del amor de Dios en la parte de la creación del universo, de los cielos y la tierra. Los cielos están constituidos por las múltiples dimensiones que actualmente la física clásica, combinada con la física cuántica, han definido como dimensiones que van más allá de las 4 dimensiones con las que estamos familiarizados. Y estas dimensiones son físicas. Con una podemos medir la longitud, con otra podemos medir la altitud y con la otra podemos medir la tercera dimensión que es el ancho, el grosor. Y es así que las cosas tienen un volumen que las hace ser objetos materiales que ocupan un espacio en un tiempo determinado. Y a eso le llamamos materia. Y esta materia, que puede ser, y de hecho es, tanto orgánica como inorgánica, de origen vegetal, animal y mineral, la podemos estudiar gracias a que hay una rama de la física que se encarga de su estudio. Porque la física misma nos dice que el estudio de la materia está resumido en lo que hemos aprendido de la palabra química, que viene de la palabra alquimia, que viene de la palabra, que viene del hecho de combinar diferentes elementos para formar otros. Y entonces esto da origen a los alquimistas. Y ustedes quizás puedan o sepan que uno de los alquimistas más maravillosos que ha existido en la historia de la humanidad es nada menos que Isaac Newton, quien se le considera de alguna manera como el padre de la física. Y su nombre lo llevan
las personas que no solamente estudian física, sino que se estudian la física de la linearidad, de que la sucesión de puntos terminan formando una línea recta, de que la geometría nos permite medir aspectos de la Tierra, que es el planeta donde vivimos, para poder darnos cuenta de que existen longitudes, altitudes y con esto ubicación y posicionamiento de cualquier elemento que se encuentre inmerso en esta sopa de sabiduría y de amor, que gracias a Dios puede interactuar con otros entes de su misma naturaleza para poder formar lo que llamamos una molécula que está hecha de átomos y átomos que están hechos de nucleones, y esto quiere decir de protones y neutrones sumados a electrones que se encuentran girando orbitalmente alrededor de un centro que llamamos el núcleo. Y alrededor de ese núcleo existen interacciones de tipo impresionantemente complejo y a la vez de tipo impresionantemente excitante. Y este tipo de interacción le llamamos luz fotónica, porque es cuando un electrón pasa de un estado energético de mayor energía a otro de menor energía. Y cuando lo hace, tiene que desprender energía que viaja en el universo como luz. Y esa luz alumbra a lo que podemos catalogar como el cielo, la capa celeste, la bóveda celeste de la cual podemos estar conscientes cuando vemos simplemente más allá de la atmósfera terrestre y nos podemos meter a la parte de la astronomía que estudia precisamente a los astros, de los cuales nuestro planeta forma parte de un sistema solar planetario, donde el astro central en ese planeta, en esa unión de energías, se conglomera para formar algo que llamamos el Sol, en donde prácticamente ocurren reacciones de tipo atómico y de tipo nuclear, para que gracias a eso este astro pueda emanar energía y nosotros podamos disfrutar de esa fusión nuclear a través de la luz que viaja desde el Sol hasta el planeta Tierra, la cual dura 8 minutos en viajar desde el momento en que fue generada en el Sol al momento a que llega a la Tierra. Y esos 8 minutos nos dan la oportunidad de ver lo perfecto que es la naturaleza y cómo la armonía de la luz comienza poco a poco a filtrarse en los seres vivos que recibimos esa energía para realizar una función biológica que llamamos fotosíntesis, que es precisamente la generación de energía que viene de la energía, a través de la energía. Y eso es la respiración. Y eso es lo que nos caracteriza a cada uno de nosotros, porque somos seres que podemos respirar gracias a que existe una combinación de moléculas que fueron inicialmente átomos individuales, que poco a poco se fueron conglomerando para formar lo que ahora conocemos como una partícula, que es precisamente un elemento que permite la comunicación con otros para formar lo que Mendeleev, un ruso, un químico ruso, y James Dalton
utilizaron para formular lo que ahora se conoce como la tabla periódica de los elementos químicos, en donde cada elemento tiene una relación directa con la esencia de la luz que hizo posible la fisión y la fusión nuclear, para que de ahí salieran elementos que ahora conocemos como los bioelementos, que son el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo y el azufre, teniendo en cuenta que el más importante de ellos es el que comienza su reacción en cadena y es el hidrógeno. La palabra hidrógeno también tiene una raíz etimológica, en donde la palabra hidros significa agua y la palabra genos viene de génesis, que es el origen. Entonces, en la palabra hidrógeno, que es un gas que se ha dicho que es el más abundante en la naturaleza, porque todo está hecho de hidrógeno y son átomos que se van juntando para que cuando hay una fusión y una fisión de dos, se forma otro elemento que es el helio. Y luego estos se fusionan y fisionan entre sí para formar el litio. Y así nos podemos ir de elemento en elemento hasta completar los elementos que constituyen lo que hemos conocido como la tabla periódica de elementos químicos, de los cuales los primeros 8 elementos que están en la tabla periódica, incluyendo al hidrógeno, que empieza todo, y terminando con el neón en ese primer grupo. Tenemos elementos que son inmensamente importantes para que nuestro cuerpo funcione como la unidad fundamental de la sociedad a la que pertenece. Y aquí hablamos de algo fabuloso, porque el amor tiene su expresión en lo que decimos, en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que vivimos, porque es esa energía infinita que viene de Dios, es por Dios, es para Dios. Y Dios nos lo ha regalado con el amanecer de cada día para disfrutar de un tiempo en el cual nosotros nos podemos desarrollar como seres humanos, a base de no solamente crecer biológicamente, sino también intelectualmente, cuando tenemos el privilegio de tener acceso a información que ha sido pasada generacionalmente de padres a hijos y que la repetición ha hecho posible que podamos haber recibido una educación a nivel primaria, secundaria, preparatoria, profesional, como se nombra cuando uno termina la prepa y se mete a estudiar algo profesionalmente hablando, para que ejerza esa profesión con la dignidad y la adoración hacia ese Dios que hace posible todo, en el todo, por el todo. Y esta es la manera en que las cosas comienzan a tomar forma, porque gracias al amor, todo es posible. Entonces, resumiendo lo que he dicho hasta ahorita, para que no nos perdamos de lo que quiero decir, es que la palabra amor viene de las raíces grecolatinas, del griego y el latín, y con eso formamos la palabra sin muerte, lo cual significa y traduce como si no tiene muerte, quiere decir que es vida y tiene vida y es perdurable, es eterna, porque la eternidad nunca muere. Y con eso tenemos el primer elemento de esta fabulosa plática que tengo el honor de poder compartir con ustedes a través del amor. El amor que he recibido
para poder compartirlo. Y ese amor fue pasado a mí por las personas que me engendraron. Y gracias a eso fui creado de la misma naturaleza que Dios utiliza para crear todo, absolutamente todo, el multiverso, el poliverso y el universo. Esto nos lleva a definir lo siguiente. Si el amor, y usamos la palabra sin muerte, que se puede ver muy fácil porque hablamos un idioma que utiliza estos vocablos derivados del latín y el griego, y hablamos una lengua grecolatina, gracias a que el español, el francés, el portugués, el italiano, el rumano, son lenguas donde la palabra amor pues, se utiliza mucho. En francés, la palabra amor se traduce como amour. En italiano es amore. En español es amor. En portugués es amor. Entonces, ahí está perfectamente bien definido qué es amor. Pero ¿qué pasa si hablamos inglés o si hablamos alemán? Donde el amor pues no podemos traducirlo como tal, porque el vocablo no se ajusta a los sonidos guturales que estas lenguas utilizan para poder formar la palabra love en inglés y la palabra Liebe en alemán. Sin embargo, si nos vamos otra vez a las bases de la etimología, podemos darnos cuenta de que la palabra amor en inglés se traduce como love, L-O-V-E. Y en alemán, la palabra amor se traduce como Liebe, L-I-B-E. Y cuando tenemos estas dos palabras, love y Liebe, podemos darnos cuenta de que son parecidas fonéticamente hablando, porque la palabra love nada más necesita el cambio de una letra para convertirse en Liebe. Y en alemán la palabra, la F se pronuncia como B. Es Volkswagen. Wagen es carro del pueblo en alemán. Y si ustedes se dan cuenta, hay una cosa muy curiosa en esto, porque la palabra love y life son muy parecidas, porque Liebe viene de life, viene de la traducción literal de una palabra germana con una palabra anglosajona, que es el inglés, que es la palabra love. Y cuando tenemos esta unión, de ahí nace la palabra life, que en inglés se traduce al español como la palabra vida. Y ahora sí tenemos la ecuación completa, porque si la vida es amor y amor es Dios, la vida es amor engendrado en Dios, creado para nosotros, para que así podamos disfrutar de la comunión con otros seres humanos a través de compartir vida en el amor. Y eso es precioso porque nos hace crecer como seres entes independientes y a la vez destinados a formar una comunidad. Lo mismo que hace un trofoblasto, que es un estado embrionario tal que permite la formación de un embrión. Y ese embrión va a crecer en un sitio privilegiado, que es el útero en el caso del ser humano, en donde la pared interna del útero existe una capa de células que se encargan de nutrir a ese nuevo ser que se está formando, protegiéndolo del sistema externo, que es el sistema ambiental externo, formando lo que se llama un saco amniótico. Es un saco donde viene un amnios, y el amnios no es otra cosa más que agua.
Y esa agua, ¿de dónde viene? Pues viene de la palabra sin, de la palabra que yo dije en un principio, hidrógeno. Hidros, que quiere decir agua, y genos, que viene de donde viene la palabra origen. Entonces es el origen del agua. ¿Y dónde está el origen del agua? Pues en la esencia de Dios mismo, porque el Espíritu de Dios estuvo sobre las aguas una vez que Dios creó la tierra y los cielos. La tierra como un planeta que nos permite tener una ecología tal y una biología tal que permite una diversidad tanto vegetal como mineral como animal. Y también nos permite tener la oportunidad de, teniendo estos tres reinos, podemos tener un ecosistema donde las especies interactúan, intercambiando energía gracias a un proceso fotosintético que se lleva a cabo en los cloroplastos de las plantas verdes. Y este fenómeno, que es fenomenal, se galardona con algo precioso, con energía. Y esta energía viene de un compuesto que nos da el color a la piel, a nuestras uñas, a nuestro cabello. Esta sustancia se llama melanina. Y la melanina es una fuente de energía. Y en México tenemos a una persona que yo admiro mucho y que tengo el honor de haber conocido y compartido con él varias experiencias, incluyendo algunas de las pláticas donde nos hemos visto, en donde él comparte la maravillosa química de la melanina, con la cual él ha hecho baterías que son prácticamente eternas. La ciudad donde vive, que es Aguascalientes, utiliza, según yo he leído, y gracias a lo que Arturo ha compartido conmigo, una cosa fabulosa, las baterías hechas con melanina, cómo funcionan las células humanas. Se nos ha enseñado en biología, si ustedes alguna vez estudiaron eso en la secundaria, incluso en la primaria, bajo el nombre de ciencias naturales. Sabemos que hay algo precioso en esto, porque la melanina es un pigmento que da color a las cosas. Y no solamente es el color, sino es la energía que aporta. Y entonces, hablando con Arturo y platicando un poquito sobre bioquímica, porque él es médico, oftalmólogo, egresado del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México. Hemos tenido conversaciones, pues, con un amor por lo que compartimos, por lo que sabemos, por lo que somos, que Arturo lo ha decidido compartir con el mundo gracias a que lo han galardonado con varios premios fuera de México. Y dentro de poco va a estar en Japón dando una plática a los japoneses sobre los descubrimientos y los estudios que ha estado realizando en la ciudad de Aguascalientes, en México, en su laboratorio particular, todo generado por su propio dinero y con la bendición de Dios, para que él pueda darle a conocer al mundo otras fuentes de energía. Y él está revolucionando con esto el mundo de la biología también, porque si ustedes han estudiado más adelante en estudios de posgrado biología, que es el tratado de la vida, que es precisamente la palabra bios, que significa vida, y logos
que significa tratado, pues tenemos que la biología es una rama de la ciencia que estudia a los seres vivos y a su interacción con el medio ambiente. Y de ahí nace la ecología, nace la geografía, y etcétera. Lo más importante de esto es hablar de por qué estoy diciendo esto de la luz y por qué les hablo del amor. Porque precisamente, como bien dijo una persona que yo también admiro mucho y fui un escritor, escribe poemas y habla sobre la luz que es flujo de información a nivel cuántico, energético, para que los fotones hagan posible que la visión en nuestro cuerpo sea una posibilidad, una realidad. Y con eso nos demos cuenta la belleza del mundo en el que vivimos, de que podamos ver más allá de la luz con los ojos del amor a través de Dios. Y esto es una cosa que es bellísima porque nos permite ver donde hay oscuridad. Y la oscuridad es definida de una manera muy burda, la ausencia de luz. Y la luz tiene que ver con energía fotónica que viene del sol. Gracias a esas pequeñísimas partículas atómicas, subpartículas atómicas llamadas fotones, que son emisiones de un producto de una interacción electromagnética y electrodinámica de algunas cargas que están en el vacío del gran universo que nos rodea. Y esto es fenomenal, porque esto hace posible que cada uno de nosotros sea un rayito de luz en un lugar precioso llamado planeta Tierra, lleno de seres humanos que se están deshumanizando y se están robotizando y se están técnicamente hablando, metamorfizando, van más allá de la forma humana y se están convirtiendo en robots. Y estos robots son prácticamente indestructibles y son producto de lo que ya gente llama ciencia ficción. Porque si ustedes leyeron libros de Isaac Asimov, que era un bioquímico ruso, enamorado de la robótica, él estudia todo esto con el objeto de dar luz a la humanidad que vive en las tinieblas de la ignorancia. Y gracias a eso, el amor y la luz se conjugan para darnos a entender que existe una interacción muy estrecha entre lo que vemos, lo que oímos, lo que escuchamos y lo que decimos. Y esto es gracias a que nos iluminamos con ese amor que es dado por Dios a través de la luz de la sabiduría que nos permite tener y gozar de un libre albedrío que es nuestro derecho por ser humanos, por ser seres humanos. Entonces, la física y la mecánica cuántica se enamoran una de la otra. Y aquí estamos hablando de lo chiquito y lo más pequeño. La palabra cuánto, de donde viene la palabra cuántica, no es otra cosa más que una cantidad de energía tal que es la mínima indispensable que es necesaria para realizar un proceso de tipo bioquímico, biológico, biofísico, de tal manera de que se utilice lo mínimo indispensable para lograr lo máximo posible. Y esto va en contra de todo lo que el ser humano ha pensado sobre las cantidades, porque aquí de lo que se trata es de entre menos, mejor. Cosa que en el ser humano no funciona así, porque entre más, quiero más. Necesito más.
porque más atrae a más, pero resulta que con más y más habremos una revolución, porque aquí se trata de entre menos y menos tienes más sabiduría a través de tener una cantidad significativamente diferente a la que nos fue entregada en el momento de nuestra concepción, porque gracias a eso pudimos desarrollarnos en los seres humanos que somos. Entonces, la física cuántica, que habla de la cantidad, y hablamos hablar de física, porque es el estudio de la materia y de la energía. La química estudia la materia, la física estudia la energía, y la energía es todo aquello que mecánicamente induce un cambio de estado, de uno inicial a uno final, pero el final y el inicial es arbitrario, porque no hay principio y no hay fin. Eso está dicho desde el principio, el alfabeto. Alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última letra del alfabeto griego, pasando por varias letras entre sí. Dentro de la segunda letra está la beta, alfa, beta, que viene alfabeta, es no una persona que es ignorante como se aplica en México. Un alfabeta es una persona que no tiene educación, es un alfabeta. Sin embargo, aquí el contexto es diferente, porque el alfa y la beta son dos sonidos que pueden decirnos que uno sucede al otro y precede al otro. Entonces, con esta pequeña introducción sobre filosofía de la vida, se puede decir, vamos a dar comienzo a lo que para mí es un honor platicar para ustedes y con ustedes, que es precisamente cuál es el papel de la luz en nuestra existencia. Entonces, esto va basado en lo que estoy haciendo. Se me congeló la pantalla por andar hablando de más. Tengo que descongelar esto. Si no, esto yo te veo bien, Charlie. Pude dárselo ya lo tienen ustedes si lo quieren. Toda la presentación la escribí y van a recibir de parte mía y de Dios también, un escrito donde yo estoy definiendo todo como lo he estado diciendo. Pero mi pantalla se ha congelado, ya está lista. Okay. Aquí tenemos lo que se llama un espectro electromagnético, que precisamente trae radiación que emana del Sol y viene desde los rayos gamma hasta las ondas de radio, pasando por las microondas. Y aquí tenemos un espectro que en la parte media hablamos del espectro visible, del cual se abre y nos da la oportunidad de ver color, que es de origen fotónico, en todo lo que nos rodea. Entonces tenemos ahí que hay diferentes tipos de ondas y longitudes de ondas que definen a diferentes tipos de elementos. Y todo eso está comprendido en lo que el ojo humano es capaz de discernir a través de ver entre límites el efecto de la luz ultravioleta, que se encuentra cerca de los 450 nanómetros, y la luz infrarroja, que está cerca de los 700 nanómetros. Y ahí esos son los colores del famoso arco iris, que se forma gracias a el agua, cuando pasa y forma prismas con la lluvia, que forma gracias a las nubes y gracias a la precipitación y gracias a la presión ambiental que existe en el lugar donde vivimos, que es el planeta Tierra. Aquí tenemos secuencialmente los colores del arco iris, pero ahora ya empiezan a tener han tenido una metamorfosis. Se han ido más allá de la forma para darnos color. Les voy a pedir que pongan atención a esa transparencia, porque vamos a hablar sobre la secuenciación de eventos que conduce con la totalidad de una realidad como la que estamos viviendo. Todo comienza posicionalmente viendo la parte de la geometría que está hecha a través de hexágonos.
que son otra cosa más que cubos en tercera dimensión. Entonces, un cubo es un área que tiene 6 caras. Y esas 6 caras se pueden ver, si se acuerdan de su educación básica en primaria, hacíamos cubos con pedazos de cartulina y podíamos formar cubos, podíamos formar conos, podíamos formar pirámides. Y todo esto es gracias a una geometría que lleva un orden, igual que en la naturaleza, para que los colores se vayan alternando entre sí y poco a poco tengamos la gama de colores que forman el arco iris. Pero no nada más es el arco iris, es todos los seres, todo lo viviente, todo lo que Dios creó a través de la energía fotónica. Y la posición es importante. Si ustedes ponen su atención en el hexágono que está a mano izquierda, o sea, al lado izquierda de su pantalla, viendo a mí es la derecha, pero viendo ustedes es la izquierda. Entonces, si ven eso, la posición 1 corresponde al primer hexágono que tiene una especie de flama roja. Esa no es una flama, eso es la forma de una semilla, lo que constituye lo que la gente denomina la semilla de la vida, que es precisamente la forma que tiene sus manos cuando las ponen así y hacen una especie de capsulita. Y entonces podrán dar cuenta de que tiene una forma de semilla. Lo mismo puedo hacer con las manos así y yo puedo ver que se sigue formando una especie de semilla. Si yo me pongo a ver esto de una manera un poquito más subjetiva, yo puedo decir que esta es la forma de una hoja, de un árbol, porque tiene esta forma. También puedo ver la forma de una vagina, que es parte del aparato reproductor femenino, que tiene esta forma también, por donde van a entrar espermas, o sea, es un conducto, es una forma de tener comunicación con otras estructuras y con otros entes que vienen de afuera. En el caso de aquí se forma una hoja, también se forma un ojo. Yo puedo mover esto y si lo pongo enfrente de mí y hago esto, lo que estoy formando es la forma de la parte periferia, de la parte ocular de mi cara, que es precisamente donde está el ojo. Y adentro está viene el párpado y después vienen los ojos. Pero si se dan cuenta, aquí tenemos la misma forma que esta pequeña semilla que está ahí. Y entonces poco a poco la naturaleza empieza a agrupar estructuras para que tengan una función, dándoles una forma. De ahí que estudiemos anatomía y fisiología conjuntamente, porque uno habla de la forma y el otro habla de la función. Y entonces cuando tenemos esta pequeña anatomía, si le puedo decir así, que es una descripción de las estructuras que forman el universo entero, desde lo microscópico hasta lo macroscópico, lo tangible y lo intangible, lo visible y lo invisible, me puedo dar cuenta que todo es una sucesión, porque viendo esta secuencia que estoy mostrándoles en esta transparencia, pueden ver que poco a poco esa semilla comienza a girar en torno a un giro contrario a las manecillas del reloj. Entonces la posición 7 es la que está exactamente donde está esa semilla que aparentemente es roja y que poco a poco comienza a migrar al norte, es decir, comienza a pasar de la posición, si ustedes imaginan un reloj, la posición 7 está dada por la posición de esa semilla, por decirle así, o esa manecilla también, por decirle así, y comienza poco a poco a entrar otra longitud de onda, que es el color anaranjado, que lo precede el color amarillo. Y entonces poco a poco, ahora el rojo, en vez de estar en la posición 1 donde estaba, ahora pasa a la posición 5, y ahora está en la posición 3, y están viendo la tercera parte de esta ilustración. Y poco a poco
el rojo dirige la batuta, o sea, dirige la orquesta, perdón, y comienza a girar en contra de las manecillas y poco a poco va tomando su lugar y posición a medida que las otras semillitas van subiendo, van naciendo para generar estos colores que estamos viendo aquí. Carlos, una pregunta, perdón que te interrumpa. ¿Esto tiene alguna implicación, la posición de la hojita en cuanto por ejemplo, lo que tú comentabas ahorita, son las 7, se va moviendo a las 5, etcétera? ¿Tiene alguna implicación en todo esto que estás compartiéndonos? Por supuesto que sí. Ajá. A eso voy. Perdón. A eso voy precisamente, perdón. pero te me adelantaste. Oh, Yo los estoy llevando de la mano con el ok. objeto de que sigamos lo que estoy diciendo en base a las definiciones de las estructuras que estoy hablando, Sí. las cuales he definido poco a poco para que entiendan desde el punto de vista en donde yo estoy compartiendo esto con ustedes. Entonces, lo que estamos viendo es que los colores se van alternando, como ven. Y si llegamos al color rojo, que es donde se completa el número 9, si ustedes se fijan, el color rojo en el penúltimo hexágono está en la posición 9. Si imaginamos un reloj. El color verde está en la posición que correspondería al 3. El rojo ¿Se dan cuenta? Hasta ahorita, y entonces el rojo dirige, pero una vez que se juntan suficientes elementos, que aquí se necesitan 7, si se dan cuenta hay 7 pétalos, y estos 7 pétalos es lo que nos define que haya presencia en la ausencia, y es precisamente que esto fue una ley que se llama, que estudió un par de científicos llamados, se conoce como la ley de Lambert y Beer, en una cosa que se llama espectroscopía o espectrofotometría, pero es espectroscopía porque está viendo el espectro, estamos hablando de un espectro, de una gama de colores. Y si ustedes se dan cuenta, todo se unifica en el color morado. Porque entonces en el último hexágono ya no hay los colores que estábamos viendo en la figura anterior, sino que están todos fusionados formando lo que le falta a ese color. Lo que le falta a esta figura que es hexagonal es el color morado, y porque le falta el morado, se ve morado. Esto se llama absorbancia y transmitancia, es lo que la luz absorbe y lo que la luz transmite cuando es absorbida por un cuerpo. Entonces, lo que yo transmito es para hacerlo más fácil. Si ustedes ven que yo traigo puesto algo que tiene color azul, lo que quiere decir es que esa prenda de vestir absorbe todos los colores y el único que no absorbe es el que refleja. Y el que refleja es el que veo. Y esto tiene una implicación tremenda por el mundo en el que vivimos. Las apariencias engañan. Y eso es algo muy importante porque las gentes se visten de pipa y guante para impresionar a alguien que no tiene la menor idea de qué está pasando en la vida de la persona que quiere impresionar. Y esto sucede en la vida de todo ser humano. Porque tenemos algo, somos ególatras, nos veneramos a nosotros mismos, somos egoístas porque nada más vemos por nosotros mismos. Y cuando yo hablé en un principio de la esencia de Dios, que es amor, ¿dónde está el amor en el odio? Pues la ausencia de odio es amor. Y la idea es que podamos ayudarnos a llegar a eso, que es una estructura que poco a poco se va desarrollando. Y es exactamente, no solamente mutuamente exclusiva en la manera en que rota, pero también nos da la oportunidad de ver una gama de colores que se van alternando uno a uno para darnos la idea de que estamos girando. Todo en el universo gira, todo tiene un giro, y ese giro se da en base a que hay una vibración que está basada en una longitud de onda que permite que haya un color en lo que estamos viendo.
Y entonces aquí tenemos extremos que se tocan. Está el alfa y el omega, el principio y el fin. Y todo principio tiene un fin y todo fin tiene un principio, porque es un evento, recuerden, de eterno, porque somos eternos por la definición de la palabra amor, sin muerte. Al no tener muerte, nos convertimos en seres eternos, porque no morimos, únicamente nos transformamos. Y ese proceso metamórfico que va más allá de la forma es lo que hace que una larva, por decirle así, se convierte en una mariposa. ¿Cómo es posible? Un gusano, ¿no? que es un tiene un medio de locomoción con muchas patitas y va poco a poco progresando en su evolución hasta que llega a convertirse en una oruga para dar origen a una mariposa. Y viene un efecto de recreación, de las cosas se están rehaciendo, recreando. De ahí viene la palabra recreo, que es simplemente tener la posibilidad de recrear lo que ya es creado, porque en nuestra vida estamos reviviendo lo que ya vivimos, estamos rehaciendo lo que ya sentimos y por eso la reacción que viene la re. ¿De dónde viene el re? Re es la segunda nota musical en una escala cromática de 8 notas, do, re, ahí está. Pero resulta que eso, muy bien, si sabes de música, puedes saber que es la segunda nota en una escala cromática de 8 notas. Es do, re, pero luego viene mi, fa, sol, la, si. Y terminamos con el do. Y empiezas con el do para llegar al do. Ahí son 8 etapas, son 8 pasos que hay que dar para formar el octeto. El octeto es algo que todos los elementos químicos llegan a tener en su última capa de valencia para formar moléculas. Y esas moléculas se agrupan ya no solamente como átomos y entidades libres que se juntan para crear una entidad que ahora llamamos ya no un átomo, que la palabra átomo Demócrito la definió como Demócrito, de donde viene la palabra democracia, es Demócrito, quien es un griego que inició esto con la palabra demostración. Es otra forma de ver esto, es otro vocablo, pero cuando vemos la palabra átomo, átomo significa sin división. Sin, ya lo vimos en un principio. Tomos, división, sin división. Y entonces esto con el tiempo, pues la gente aprendía que el átomo es indivisible, cosa que no sucede porque pudimos dividir el átomo. Y muchas personas a lo largo de la historia de la física, de la química, de la ciencia, han estado entrando en la parte subatómica del átomo. Y entonces ahora ya no hablamos de que pues es un átomo, ahora tenemos que hablar de otras entidades, como por ejemplo los protones, los neutrones, que forman nucleones, que después se juntan con otras cargas de tipo electromagnético y electrofísico para formar lo que últimamente se llaman cuerdas, porque las cuerdas vibran y esa vibración se pasa por resonancia entre una y otra. Y es así que el mundo de la infinidad infinita de lo pequeño comienza a verse en un universo que es un mundo impresionantemente complejo de reacciones tanto de fusión nuclear, fisión nuclear y sobre todo de tener la oportunidad de darnos cuenta cómo todo se agrupa para que se forme el todo a partir del nada y que se forme la nada a partir del todo. Y con eso podemos darnos un tour viendo este tipo de interacción que va poco a poco generando los colores del arco iris, como ya lo expliqué en la primera parte de esta transparencia. Y si nos vamos a la segunda parte de esta transparencia, que es la parte donde se encuentra el rojo al final,
pues el rojo es el proceso de la formación y la fisión y la comunicación que existe entre los diferentes. Aquí eso está dibujado artísticamente hablando y no corresponde con los colores, porque aquí se daba un poquito la idea de que hay que hacerlo que sea bonito, pero en realidad lo que único que pasa es que hay una sucesión de posición, de posicionalidad que determina qué color se va a manifestar en ese momento, en ese lugar, como qué onda musical se va a declarar en ese momento, en ese lugar. Y esa onda musical es la nota de la menor y también de si sostenido, que es si bemol. Entonces, perdón, que es mi bemol, o perdón, si bemol. Estoy hablando de un poquito en chino aquí, pero lo importante más que eso es ver cómo el sonido y la luz se conjugan. Y la luz y el sonido hacen posible una serie de tecnologías fabulosas que están siendo ahorita utilizadas para poder salir de esta manera de vivir que nos ha estado llevando a la esclavitud intelectual. Y lo que estamos viendo aquí es cómo es la progresión natural de esto. Voy a pasar la siguiente transparencia para que se den cuenta de la implicación de esto. Esto lo que estoy viendo aquí es le tengo que definir, esto es, perdón, algo llamado, ya me fui a otro lado, discúlpenme. No, ya les pasé la presentación antes de presentarla. Tengo que regresar. Esto que están viendo aquí es la coherencia, porque todo es coherente. Y una vez que tenemos coherencia, que es un flujo de información, tenemos lo que ahora llevamos a llamar la congruencia, donde todo congrue. Y entonces aquí tenemos lo mismo. Tenemos aquí ya no nada más uno, ya no nada más dos, ya no nada más el morado, sino ahora tenemos la gama de colores que nos permiten llegar del morado hasta el índigo. Y entonces pasamos por el rojo, el amarillo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul cielo y finalmente el índigo. Cuando hemos logrado esto, formamos una escala. 1, 2, si los cuentan son 7. Y hay 7 notas musicales en una escala cromática en música. Hay 7 días de la semana. Hay un pH de 7. Existen no nada más 7 días en la semana, hay 7 planetas que se pueden ver prácticamente a ojo de buen cubero, si saben dónde buscar en el firmamento, y se ven a simple vista. Existen 7 océanos en el planeta Tierra, existen 7 continentes en el planeta Tierra. Dios crea el universo en 7 días, que viene el año sabático, el sábado, que es el 7º día. O sea, estamos hablando de que el número 7 está en todos lados. Y el número 7 es el número que numerológicamente tiene una implicación tremenda, porque se precisamente completa una semana, completa 7 días. Y al momento de completar algo, quiere decir que está terminado. Cuando yo completo una labor, cuando completo una tarea, quiere decir que ya terminé. Y entonces, ¿qué hago? Comienzo de nuevo. Entonces me voy a otra escala y subo el tono, medio un tono, sigo subiendo de tono en tono y me quedo con que ahora tengo una escala cromática de 8 notas, pero de esas 8, 7 son las que son acústicas en cuanto a do, re, mi, fa, sol, la, si. Y si yo pongo do, que es lo último que pasa, y estoy hablando de la siguiente escala en la siguiente forma. Entonces, el piano, por ejemplo, tiene un montón de teclas que son alternadas de 3 blancas y 2 negras, y así se va completamente hasta formar 16, el número que forma, que son aproximadamente 64 notas que se pueden ver en una escala cromática con 8. Esto ya está hablando de música y no quiero aburrirlos con eso, porque hay que escuchar la música, no hay que hablar de música. Entonces, cuando uno escucha, pues metes otro sentido en el mundo, pues de un silbido, que puede ser un sonido que emiten las cuerdas vocales cuando ponemos la nariz y
y la boca en cierta posición y podemos silbar. Eso es la que los pájaros trinen, porque los pájaros no tienen micrófonos, sin embargo se están comunicando los unos con los otros gracias al sonido. Y el sonido es el sonar que utilizan las especies como por ejemplo las ballenas con su sonido. Una ballena que está en el polo sur se puede comunicar perfectamente con una que está en el polo norte. Y lo mismo pasa con los delfines. Tienen una comunicación a través de ruidos que viajan a través de las ondas emanadas por este sonido que es producto de una filtración de aire para que las hendiduras branquiales circulen el aire y formen remolinos. Y esos remolinos son energía, y esa energía se amplifica y se hace inmensa para poder hacer que haya comunicación entre todo el ecosistema de seres vivos de los cuales están hechos los ecosistemas que forman al planeta Tierra. Y estamos al unísono con todos, donde yo decía, todos somos uno y uno somos todos. A la larga todos silbamos. Y bailamos al tono del danzón de la música que hay. Y estas son las notas que hay, que son las 7 notas que definen una escala cromática en música. Ya podemos hablar de bemoles y sostenidos y todo esto, pero esto no es una cosa musical como tal, porque es una cosa netamente acústica. Estamos hablando de sonido. Y esos sonidos es lo que nos permite comunicarnos. Al yo estar aquí en Australia, hablando con ustedes gracias a que hay sonido, porque mis cuerdas vocales están vibrando de tal manera que yo articulo pensamientos que llegan a mí y salen a través del sonido y ustedes decodifican la energía que yo estoy utilizando para poder comunicarme con ustedes. Entonces yo estoy hablando con muchas personas y yo puedo detectar qué tipo de interacción tengo de acuerdo a la reacción que tengo de las personas con las que estoy dialogando. Un diálogo es un diálogo, 2 personas conversando. Entonces, con esto que estoy diciendo, uno se puede dar cuenta de la riqueza tan tremenda que hay en la naturaleza, gracias a que la luz y el sonido se juntan, gracias a que existe amor, que es algo que es impresionantemente bello, porque emula y simula todo el universo en un solo ser. Y ese ser resulta que es cada uno de nosotros. De alguna manera somos no tanto el pilar en la naturaleza, en la creación de la naturaleza, porque nosotros no contamos para nada en función de número, comparado con el número de bacterias que existen dentro de nuestro bioma, que es una parte muy importante de nuestro sistema digestivo, que es precisamente donde se encuentra el yeyuno, el ilión y que son las partes del intestino delgado y el ilion. Y estas partes forman lo que se llama el intestino delgado, que curiosamente es el órgano más grande con el que cuenta el ser humano. En anatomía se dice que es la piel, pero la piel, por más elastina que se tenga, nunca se va a estirar tanto como para forrar una cancha de tenis o una cancha de básquetbol, cosa que el intestino sí lo puede hacer si lo desdoblamos, porque la superficie intestinal, donde viven un montón de bacterias de todo tipo, colores, tamaños y sabores, podemos tener una diversidad impresionantemente grande de microorganismos dentro de nuestro bioma. Nuestro bioma quiere decir bios, vida. Ioma significa tumor. El oma, la palabra oma significa realmente tumor, pero es no tanto que queramos tener un cáncer en el hígado, en el intestino delgado. Es simplemente que es una forma de agrupar los sonidos para que el microbioma forme parte de nuestro ser. Nosotros tenemos, por cada célula que tenemos en el cuerpo, tenemos 10 microorganismos. Si ustedes esto lo extrapolan a los millones de células que tenemos, que según Bruce Lipton son un montón de millones de células, pues multipliquen eso por 10 y sabrán el número de microorganismos que existen simplemente dentro de ustedes. Somos realmente un zoológico ambulante.
Y entonces estos microorganismos nos están dando la oportunidad de tener un comensalismo, que es una especie de parasitismo beneficioso, porque tanto el huésped como el parásito se benefician mutuamente. Uno contribuye con algo y el otro le da algo más, y así se establece una simbiosis que hace posible que todos se una con un objeto, de tener la oportunidad de expresar la instrucción que inicialmente comenzó todo el proceso. Y esto se va mucho hacia la parte afectiva, hacia la parte amorosa, a la parte espiritual, a la parte física del ser humano. O sea, nosotros somos el conglomerado universal dentro de nuestra propia humanidad, de toda la creación universal, resumida en una pequeñísima cantidad de masa y de energía, que es cada ser humano. Y es aquí uno se da cuenta de la fabulosa trascendencia que tiene Dios en nuestra vida, porque gracias a Dios, quien lo es todo, lo puede todo y lo tiene todo y está en todo, hay omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia. Se puede todo, se está en todo y se hace todo. Y cuando eso pasa, tenemos una diversidad tremenda. Ahora me voy a permitir llegar a lo que llamamos la llave a la coherencia. Con toda esta información que he dado, la cual les vamos a hacer llegar por medio de que podamos ponernos de acuerdo para que Marco nos pueda ayudar a difundirla, y ustedes van a tener el escrito, que son varias páginas de todo lo que he dicho, sin necesidad de estar leyendo un libro. Podemos ver de dónde sale todo esto que estamos viendo. Esto se llama la llave a la coherencia. No es de la coherencia, es a la coherencia, porque ese es un estado endémico natural del ser humano, el ser coherente. La única cosa es que hay incoherencias porque estamos viviendo una realidad que no es compatible con lo que estamos pensando, diciendo y sintiendo. Y en ese momento hay una discrepancia y la información, la energía deja de fluir naturalmente como debería fluir. Y esto se debe a que todo es un desorden ordenado. Es algo que la segunda ley de la termodinámica dice que es entropía, que es un estado de desorden que poco a poco va aumentando para llegar al orden perfecto. O sea, las cosas llegan a desordenarse tanto que lo único que falta es el orden para ordenar todo. Y así el principio y el final se juntan, porque todo es el principio de un final y el final de un principio. Todo comienza con un giro, el giro que tiene el Sol a través de la galaxia en una galaxia llamada la Vía Láctea, en donde el Sol es simplemente un granito de arena dentro de un desierto. Porque si ahora imagínense el tamaño de la Tierra en un sistema solar planetario que tiene como su centro el Sol, en ese sentido. Entonces, pues somos el tercer planeta. ¿Y el tercer planeta de qué? Pues es la tercera posición, volviendo a la posición. Si ven ustedes, si recuerdan lo que les dije de la posicionalidad, que es lo que nos dijo Marco, ¿es importante la posición? Claro que es importante la posición, porque eso va a determinar a dónde va a caer esto. Y si ustedes han escuchado de Nikola Tesla, y si ustedes saben quién fue, pues fue una persona que vivió en el siglo antepasado, que llegó a vivir en el siglo pasado por su edad, y que llegó a tener la capacidad para poder inventar lo que actualmente estamos haciendo con el Internet, con todo lo que son las telecomunicaciones, con la energía libre, porque él era un espíritu libre que quería dar libertad al mundo, pero el mundo está acostumbrado a la esclavitud a través del trabajo. Y entonces personas como George Westinghouse y como los Morgan, etcétera, y como Thomas Alva Edison, lo deshicieron, lo destazaron. ¿Por qué? Por pura egoísmo, por pura vanidad, por pura energía que yo le puedo denominar y le puedo llamar diabólica, porque esto no es de Dios.
y no es para Dios, porque Dios es amor, no tiene forma de poder contradecirse a sí mismo, no tiene una creación que sufre de la falta de amor. El ser humano se ha encargado solito de hacer eso, y como nos dio libre albedrío nuestro Señor, del Dios, para poder hacer esto de una manera libre, completamente libre y sin presiones y sin nada, pues resulta que nosotros hemos hecho un desastre de esa libertad que ahora se ha convertido en un libertinaje y está acabando con la humanidad, con todo lo que está pasando actualmente en el planeta, ¿no? Porque ustedes se dan cuenta de la bola de sarta de tonterías que se están diciendo, cómo se asusta la gente, esto ya es harina de otro costal, pero yo estoy llevándole esto, extrapolando a otras cosas para que vean a dónde estamos yendo, dónde está esta belleza de la que estoy hablando, dónde está toda esta coherencia de la que estoy hablando. Pues es inexistente. ¿Por qué? Porque la misma gente con el mismo libre albedrío ha pasado generacionalmente esa energía que se está haciendo tal que vamos a estar llegando a la autodestrucción del ser humano. Tan es así que ya empezamos con los androides. No nada más en la palabra android de teléfono, pero ahora los androides son todas las personas que se han dejado engañar por el sistema y han sido inoculados con un veneno que estamos trabajando en la solución para hacer eso. Porque mucha gente no lo sabe, lo hace nada más por presión y lo hace por ignorancia. Lo importante aquí es tener la posibilidad de volver a ser un ser humano consciente, coherente y congruente, y que de alguna manera podamos vivir una vida llena de armonía, paz y tranquilidad, y que hagamos lo que Dios nos pidió hacer desde un principio, amarse a nosotros mismos en todo lo que hacemos, pero sin ser ególatras, para poder así amar a los demás y que los demás nos amen y se haga un intercambio de comunicación entre uno que da y uno que recibe y uno que da. El que da recibe y el que recibe da. Esto en química se llama redox, es una reacción de óxido-reducción. Un elemento se oxida para que el otro se reduzca. Uno de electrones, que es el proceso oxidativo, para que haya alguien que se reduzca. Y esto se complica mucho cuando hablamos de la educación paupérrima, de la educación secundaria y primaria que se nos da, porque se nos obliga a memorizar cosas que no entendemos. En cambio, hablando de esto, podemos hablar de química, podemos hablar de física, podemos hablar de mecánica, podemos hablar de biología, podemos hablar de ciencia de una manera completa, concreta y absoluta, sabiendo que lo que estamos viviendo, diciendo y pensando están encaminados hacia el éxtasis de una vida que culmina con la felicidad de este momento. Entonces, para hacer eso posible, la llave a la coherencia es un portador energético que la llamamos un transductor energético. Traduce energía de un macrocosmos y la lleva a un microcosmos. Hace que las cosas grandes se hagan chiquitas y que las cosas chiquitas se hagan grandes. Como lo decía Gabilondo Soler en su canción El Chorrito, que la cantaba cuando el chorrito se hacía grandote y se hacía chiquito. No se hacía chiquito. La conjunción y es importantísima porque es uno y otro. A toda acción corresponde una reacción. Y como dijo el buen, nada menos que la persona que dije hace un momento, que fue Isaac Newton, que a toda acción corresponde una reacción que se opone, y esta acción a la reacción nos da la posibilidad de tener una sinergia, una energía tal que poco a poco vaya aumentando, porque la energía aumenta para reducirse de nuevo. Entonces es un continuo Big Bang, un continuo ir y venir, una danza entre dos ondas que van alternándose armónicamente una con la otra y forman esto, forman exactamente lo que está aquí en los dibujos, que es precisamente ondas de tipo gravitacional. Y esas ondas gravitacionales fueron descritas hace poco, hace menos de 20 años,
por un grupo de científicos de Caltech en los Estados Unidos, combinado con científicos yo conozco a uno de ellos que para mí ha sido todo un honor, un físico muy conocido llamado Brian Greene, que ha hecho muchos documentales y que están disponibles en YouTube para quien quiera aprender de esto. Pero es impresionante porque tanto Brian como muchos otros astrónomos y físicos han cambiado la manera en que estamos viendo la biofísica, porque la biofísica es la física en la biología juntas. Y esto nos permite desarrollar tecnología como lo que están viendo aquí. Aquí la cara tiene la llave tiene dos caras, una que es la cara a la congruencia y la otra es la cara a la coherencia, con el objeto de tener los giros aquí. Y aquí en la parte de la coherencia, que podrán ver aquí, la congruencia es donde todo congrue. Y aquí tenemos un ejemplo dándole a la sinfonía, lo que llamo yo la sinfonía del amor es vida, la sinfonía de la vida es amor, si lo podemos ver así también. Y pueden ver la alternación de las ondas de las que yo les hablaba antes y cómo estas se van agrupando en lo que ahora llamamos la semilla de la vida, que va a dar origen a la flor de la vida, que va a dar origen al árbol de la vida, que va a dar origen a todo lo que vive y respira. Y esos somos los seres humanos combinados con toda la bola de otros seres que en el mundo micro y macroscópico que nos rodea. Entonces, esto fue algo muy bonito que hemos desarrollado y que está a la disposición de ustedes cuando se contacten con Marco o con Rocío y con Almut y con Claudia y con otras personas que nos están ayudando para hacer esto una realidad, de que la gente tenga una llave a la coherencia para que regrese la coherencia y la congruencia a su vida. Después de eso tenemos aquí un agujero negro, que es algo que fue fotografiado, como digo aquí, en ese fabuloso mes de abril, que fue el 10 de abril de 1919, en una galaxia que está a varios años luz de nuestra galaxia. Y ahí pueden ver la primera fotografía de esta galaxia que dio origen a este agujero negro en la galaxia M87. Y aquí el agujero negro succiona toda la energía, la colapsa y se forma otro Big Bang, si ustedes han hablado de eso. Los Big Bangs no nada más fueron eventos que sucedieron al principio de la formación de un universo. Vivimos en un poliverso, muchos universos. Poli quiere decir mucho, muchos universos. Y esto hace posible que haya una explosión seguida de una implosión y una implosión seguida de una explosión. Y volvemos a caminar por el mismo camino que hace que un trofoblasto se ha formado a través de cómo se comunicó en algún momento un óvulo con un esperma. Esto es fenomenal porque esto nos ha llevado al ser quienes somos, total y completamente. Somos el producto del amor, porque sin amor no hay vida, porque es sin muerte. ¿Qué más quieres? Ya tienes eternidad. Ve la palabra amor, sin muerte. Quiere decir que es un ser eterno. Y entonces cuando expandemos esto y lo vemos, podemos ver que el secreto para ser feliz en nuestra propia naturaleza es que sabemos que todo principio tiene un fin y todo fin tiene un principio. Entonces todo se expande creando nuevas oportunidades para mejorar lo que tuvimos antes. Lo único pues que la gente se quiere estancar por la cuestión de miedo, y el miedo es lo que nos impide movernos. Por miedo hay temor y por temor hay manipulación, y hay muchas organizaciones y personas que se aprovechan de esto para sacarnos hasta el último centavo de lo que nos corresponde por ley tener, que es la ley a ser felices, a ser plenos, a ser completos, gracias a que existe una secuencia divina, gracias a la ciencia que nos está a explicar una mirruña de la magnificencia de Dios engendrado en un ser humano llamado Cristo. Y aquí no me voy a meter a hablar de religiones, ni mucho menos, porque no se trata de esto, pero
Lo que sí tengo que decirles es que actualmente acabamos, por lo menos aquí en Australia, de celebrar la Semana Santa. Y la Semana Santa, para mucha gente, es nada más tengo unas vacaciones. Pero la Semana Santa pues implica una historia sagrada que les invito a que ustedes puedan ver y escuchar a través de utilizar sus elementos de acceso a esto, que nos da la oportunidad de ver en vivo y a todo color lo que fue la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos dio la oportunidad de ver la luz al final del túnel, y esto es la resurrección. Cristo es la única persona de todas las personas que se han idolatrado a lo largo de la historia de la humanidad, que sin ser religioso ni mucho menos, resucita, y con eso nos da la oportunidad de una nueva esperanza, una nueva vida. Y no me voy a meter a hablar de religión, porque no se trata de eso. Se trata de simplemente una convicción que yo tengo, que estaba validada por, primero, el amor de Dios, después el amor de Cristo, finalmente por la ciencia. Y la ciencia que me ha permitido desarrollarme como ser humano y como científico en el ámbito de trabajo donde yo laboro, pues me ha permitido tener una forma y una calidad de vida que ha tenido sus altibajas, pero yo sigo trinando como los pajaritos que trinan en cada hoja de cada árbol, de cada lugar donde existe vida natural. Entonces, esa es mi carta de presentación, se puede decir. Aquí tenemos la foto de la fusión que existe en la energía a nivel gravitacional, de precisamente la formación de lo que se llama un agujero negro, que son ondas generadas gracias a oscilaciones ondulares que parecen ser muy parecidas a las que se generan en las gotas de agua. Cuando una gota llega a un estanque y prácticamente difunde su energía potencial, haciendo la energía cinética, que es el movimiento, para que de ahí se genere una serie de ondas que poco a poco se alteren. Y ustedes, si saben algo de física cuántica, de mecánica cuántica, estarán familiarizados con nombres, por ejemplo, como Erwin Schrödinger, que tiene un experimento donde tenía un gato que puso dentro de una caja que tenía cianuro. Y entonces se trata de saber si el gato está vivo o muerto, a pesar de estar conviviendo con un ente que le puede quitar la vida. Y la paradoja es, cuando abras la caja, ¿el gato está vivo o está muerto? Ahí el problema no es el gato, es la conjunción O, porque el gato está vivo y está muerto al mismo tiempo. Depende de en qué lugar, en qué momento lo veas. Y aquí viene la relevancia de esto que hablábamos ahorita, de cómo poco a poco las posiciones que existen en las posiciones 3, 6 y 9 pueden haber, vamos a hablar de esto mucho en las próximas charlas que estoy programando. Y también estoy escribiendo, que no puedo escribir, pero estoy escribiendo un libro llamado Congruencia, el camino a la luz. Y esto, pues, es bonito porque me está permitiendo volver otra vez a ser lúcido, como lúcido, otra vez lúcido, que quiere decir con luz, después de estar pasando por la oscuridad. Y para mí la oscuridad y este agujero negro que están viendo, yo nunca me imaginé en mi vida, en mis peores pesadillas, jamás me imaginé que estuviéramos viviendo una realidad como la que está viviendo la humanidad actualmente, sobre todo viviendo como la forma en que yo vivía, que era prácticamente entre vuelo y vuelo y avión y durante años. Y esto me llevó a conocer muchos lugares de este planeta y dar pláticas en muchos lugares de este lugar, y sobre todo darme cuenta de que si yo no me amo a mí mismo, yo no puedo amar a nadie, por más que Dios quiera amarme. Si yo rechazo ese amor que viene de mí, es para mí y es por mí, y aquí no es egoísmo, es el derecho de ser un ser humano con una dignidad tremenda, gracias a que, o hay humildad, gracias a que Dios, nuestro Señor, se engendró en un ser
que nos dio la oportunidad de tener una vida eterna, como lo es Cristo, en todo. Y no estoy hablando de religiones, ni mucho menos. Cristo no era católico, no era protestante, no era religioso, era un ser engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cosmos para hacerse parte del microcosmos, y que de ahí nosotros saliéramos disfrutando la oportunidad de al unísono cantar el himno a la alegría, como lo hace la Oda a la Alegría, que se encuentra en la música de Beethoven, en la famosa Novena Sinfonía. Y entonces ahí pueden ver, y tenemos filmado y está todo hecho en un video que gracias a la Orquesta Filarmónica de Acapulco, dirigida por Eduardo, Eduardo es una persona que dirige la Orquesta Filarmónica de Acapulco, y él ha sido súper increíble al permitirme utilizar esa música para hacer algo bellísimo que ahora llamamos la Sinfonía del Amor es vida, y también la Sinfonía de la Vida es amor. Entonces, con eso estoy compartiendo la esencia de mi ser y lo que me ha sucedido. Para mí el agujero negro fue que exactamente a la fecha, en esta fecha, después de en Semana Santa, yo tuve un infarto cerebral que fue un embolismo que se formó en un área muy vascularizada en mi cerebro llamada el polígono de Willis, en donde la parte izquierda y derecha del cerebro se juntan abajo de la estructura que llamamos la hendidura de Silvio, donde se juntan el hemisferio derecho e izquierdo. Y exactamente en ese lugar se hizo un gestionamiento de tráfico en mi cerebro. Y esto me llevó a desarrollar se llama un infarto causado por lo que se llama un coágulo en esa área. Y en el tratamiento del coágulo se usaron sustancias que diluyen la sangre, la hacen menos espesa y todo eso. Y como resultado de eso, yo tuve un embolismo, la formación de una embolia que es un derrame cerebral. Y esa fue mi realidad durante muchos meses, de estar en un hospital poco a poco perdiendo mis facultades mentales, no espirituales, pero sí, yo estaba confundido, no sabía qué día era, no sabía dónde estaba, o sea, una confusión completa, pero siempre mi corazón estaba en Dios, con Dios y por eso estoy aquí. Y la llave estuvo conmigo todo este tiempo, porque esta la llevo colgada. A veces me están diciendo es que ya no la usas, porque es que la tengo en mi camiseta a veces cuando me la pongo, pero aquí la tienen. Esta es la llave, la que se mostró hace un momento. Y entonces, si ustedes quieren saber más de esto, pues nada más tienen que preguntar y alguien les va a responder de qué hacer, cómo hacerle y qué hacer para gozar de la oportunidad de compartir algo muy bello con sus seres queridos y con Dios mismo. Entonces Marco puede hacer esto gracias a que pues, es un ser humano fabuloso. Ahora, la siguiente parte es cómo se forman los vórtices. Y los vórtices es energía vorticial, son energía del giro, producto de esa inercia que se hace en un principio, donde todo en un principio fue formado, porque hubo un ser que lo crea todo, lo es todo, lo tiene todo y lo está en todo. Y Dios utilizó la energía vorticial para crear el universo. Y esta es una forma como yo lo entendí. Y entonces lo he puesto a disposición de las personas que quieran ver esto en los videos que hay en YouTube, que hay varios, y están en español, varios de ellos. Y la idea es compartir cómo la energía vorticial es capaz de generar ondas que son de tipo electromagnético, que también son ondas gravitacionales, como las ondas en el mar, que prácticamente van haciendo huracanes dentro de tormentas para que vuelvan a hacer lluvia. Y con esto, pues el planeta se mantiene por medio de la autorregulación, y se autorregula porque es capaz de permitir el crecimiento de nuevas formas de vida basadas en la energía y en la información generacional que llevan a cabo los seres vivos para lograr el propósito de su existencia, que es autorreproducirse,
que es lo que nos lleva a la diversidad tan bonita que existe entre la vida animal, la vida vegetal y la vida mineral. Entonces, con esta formación vorticial, y como ven, aquí ven el giro de, por ejemplo, cómo gira uno, que es en función directa, inversamente proporcional a la otra. Entonces, si una gira de derecha a izquierda, el otro gira de izquierda a derecha. Y luego se intersectan los dos, y una vez que se intersectan los dos, se transmuta. Hay una transmutación donde uno se cambia por el otro. Entonces, lo que era un vórtice rojo, ahora es un vórtice azul. Y lo que era un vórtice azul, ahora es un vórtice rojo. Y esto es lo que prácticamente está denotando la capacidad que tenemos todos como seres humanos de transmutar, transferir y trascender, porque a la larga nuestro camino es el trascender, el convertirnos primero siendo orugas, convertirnos en mariposas. Y cuando una mariposa se convierte en mariposa, la mariposa tiene libertad de volar. Una oruga no lo va a hacer así porque no puede, físicamente es imposible. Únicamente tiene que viajar de abajo arriba de la hoja o de la planta que le está albergando. Cuando uno vuela, las alas nos permiten usar el viento para precisamente elevarnos y de ahí ascender, y ascender como lo hizo Cristo, que fue precisamente el ejemplo que nos dio, y ese fue el regalo que nos hizo al momento de resucitar, ascendió a los cielos, y ahora está siendo testigo de la falta de conciencia del ser humano, al abusar física, emocional, intelectualmente de toda la gente que se rodea de llamados científicos que no saben otra cosa más que una ciencia definida por la ignorancia. Y yo lo digo como un producto de esa ignorancia, porque me ha costado mucho salirme de ese capullo para poder aprender lo que he aprendido y difundirlo como lo estoy haciendo. Y entonces, gracias a eso, la unión hace la fuerza. Hay entes en este planeta que están vibrando de la misma manera que yo lo hago, basados en el amor de Dios y por el amor de Dios, y estamos haciendo una campaña muy bonita prácticamente para derrochar y derrocar a las fuerzas diabólicas que están siendo una forma de someter al planeta con sus habitantes a la miseria, porque nosotros deberemos ser personas que sean capaces de gozar de cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada día, de cada mes, de cada año, para así tener una vida que de poquito en poquito no solamente se llene el jarrito, sino que nos permita realmente convivir y penetrar y compartir lo que estamos aprendiendo. Y nuestro mundo es diferente si nosotros somos diferentes a lo que está ocurriendo. Entonces, con esto prácticamente yo doy por terminada mi introducción al mundo de la física cuántica y al mundo del amor y al mundo de la luz a través de una presentación que para mí ha sido un placer poder hacerla y es un triunfo para mí estar en la capacidad física, mental, emocional, intelectual de hacerlo, porque he leído absolutamente nada de lo que les he dicho. No tengo un script donde me he aprendido de memoria todo lo que les he dicho para poder compartirlo de una manera coherente y congruente. Yo lo que les he dicho ha sido inspirado por el Espíritu Santo, que me ha dado la humildad de decir Dios es todo, porque lo tiene todo, está en todo y lo quiere todo para todos. Y en ese momento, ese Espíritu de Dios que se engendra en uno mismo, gracias a que Cristo está en el centro de nuestra existencia en todo momento, en todo lugar. Y no hablemos de otros seres más que del ser que lo puede todo porque lo es todo. Y ese es Dios mismo. Entonces yo con toda la humildad y con todo el gozo y todo el cariño que una persona puede compartir en este momento con cada uno de ustedes, les agradezco mucho el haberme escuchado cuando para mí esto ha sido un esfuerzo titánico,
pero gracias a Dios lo pude hacer. Y pues les doy gracias por su paciencia, les doy gracias porque me han permitido compartir lo poquito que sé de lo mucho que estoy aprendiendo, pero sé nada, porque entre más aprendo, menos sé y más cuestiono lo que sé para saber, como decía el buen dicho, lo único que sé es que sé nada. Entonces, por lo menos un poquito para ser suficientemente humilde y decir que lo que sé es que el amor es la respuesta a todas y cada una de nuestras necesidades, tanto físicas como de cualquier otro tipo. Les agradezco mucho su atención y espero que podamos seguir comunicándonos cuando sea posible. Soy Carlos Orozco y gracias por su tiempo. Muchas gracias, Charlie. Muchas gracias, Carlos. Terminaría con la frase de los Beatles: All you need is love. Todo lo que necesitamos es amor. Exactamente. Tenemos todavía 8 minutos. Si alguien tiene algún comentario, chiste, pedrada, pregunta, comentario, bienvenidos. Todavía nos quedan los últimos minutos. Bueno, yo quiero participar. Quiero decirte que me hiciste llorar un chorro, que me diste muchas claves. Yo no. Sí, tú Tus glándulas sí. Bueno, lacrimales sacaron una secreción. Yo sé, pero tú eres el conducto, eres el medio. Y te agradezco mucho, eres un ser lindísimo. Gracias. Gracias, Marco. No, es un placer. Gracias. Gracias, hermosos. Dios los ama. Yo también. Mil gracias Sí, a muchas todos. gracias. Gracias, Carlos, por tanta sabiduría que compartiste. Ahorita estoy toda hasta mareada por tanta información. Mil gracias. Y creo que Marco la está grabando. Sí, claro. Y se los vamos a mandar. Yo le he pedido a Marco que por favor les haga llegar un escrito que es un resumen de lo que platiqué. Y ahí está todo el resumen de lo que dije. Pero es un resumen. Lógicamente podemos hablar de esto por años, pero sí hay que ponerle un final a esto porque hay que hacer cosas ahorita. Y para mí, pues van a ser las 11 de la mañana aquí en Australia. Y pues... ¿Quiere preparar la comida? Sí, es bueno. Vamos a publicar el documento que dejó Carlos, el doctor Carlos, en las diferentes redes que hicimos llegar el link, y también lo vamos a publicar también el link para el video. Entonces, de tal manera que tengan tanto el video como el documento que generó Carlos para ustedes. ¿Sí? Sí, yo también quisiera dar las gracias, Carlos, porque sobre todo lo que me ha encantado es esa, pues como dices, coherencia, congruencia, de poder unir el tema de la ciencia con el corazón, sobre todo claro, con el reconocimiento de esa divinidad. Te lo agradezco infinito, es un tema que siempre he buscado y se llena mi corazón cuando escucho gente tan preparada como tú, expresando todo eso desde esa posición. Mil gracias por tu trabajo y esa conexión tan hermosa. No, muchas gracias. Gracias, Maya, de veras, muchas gracias. Última pregunta. Yo estuve hace mucho tiempo en Australia y se me hizo que era ahora sí que de otro mundo, ¿sí? Otra dimensión. Ahí yo creo que canaliza cosas. Y fíjate que después de que llegué, leí un libro de Marlo Morgan que se llama Voces del Desierto, no sé si lo hayas leído, donde está buenísimo porque rapidísimo nada más es de una mujer gringa muy sofisticada que los aborígenes de ahí de Australia le pidieron que si no les daba una conferencia de autoestima, y bueno, para qué decirte, es que fue al revés, ¿no? Los aborígenes le dieron toda una enseñanza a ella, pero estuvo muy bueno, muy bueno. No, qué bueno. No, hay gente de todo y para todo. Pues los aborígenes son los que sí saben más. Te quiero leer muy rápido algunos comentarios que dejaron aquí en el chat. De parte de Tere Hernández: Carlos, muchas gracias, me contagia tu entusiasmo, tengo que entrar a otro Zoom. Carlos, de parte de Rosa María:
Carlos, una charla que abre un mundo de posibilidades. Gracias. Georgina, muchas gracias, muchas gracias. También, de Rocío, tal cual, somos amor y el amor lo puede todo. Seamos uno en amor y así sigamos para hacer de este mundo algo mejor. All you need is love. Jorge, gracias, Chío, por compartir. Eugenia Belden, muchas gracias. Doctor Carlos, muy interesante, inspirador y nos abre 1000 posibilidades de libertad. Georgina, aparte de campos donde ponemos intención o intenciones y de potencializar elementos, ¿cuál consideras que es la aplicación más poderosa de la llave a la coherencia? Ándale, esa es buena pregunta. ¿Cuál consideras que es la aplicación más poderosa de la llave a la coherencia, Carlos? Pues simplemente aplicarla a la vida personal de cada ser humano que uno se encuentra en el camino de su existencia, porque es para contagiar, es para precisamente crecer con otras personas y es precisamente para hacer que las partes de la coherencia y la congruencia se vayan agilizando de tal manera que nos lleven a tener una unidad, unificar nuestra vida con lo que hacemos, decimos, pensamos, que es las bases de la coherencia para ser congruentes. Sí. Eso sería en resumen. Algo que quiero hacer, si todavía hay personas aquí en el chat, y si no, me imagino que ya no estás grabando esto, y si lo estás grabando, pues está perfecto. Entonces, si no, les quiero mostrar algo muy bonito, y son dos obras literarias que yo he contribuido a ellas, y las dos son magníficas. Una de ellas utilizó el trabajo que Dios me condujo a hacer en una ciudad en Alemania llamada Stuttgart. Y ahí tuve la oportunidad junto con Almut Gößler, que está ahorita en México y que ella, además de tener un corazón enormemente grande, junto con el de Rocío, que hacen un dúo como el que yo hablaba, ¿no? De una compatibilidad tremenda en función de lo que están haciendo, ayudando a mucha gente a abrir su corazón. Quiero mostrarles algo muy bonito, y esto es que se publicó hace poco un libro. Este libro tiene pasta dura, tiene varias hojas, pero lo que tiene al principio es precisamente un corazón. Yeah. Y este corazón se hizo con la llave a la coherencia. Cuando yo estuve en Alemania, había una historia que está redactada en el libro, desafortunada y afortunadamente el libro está en alemán. Entonces, se puede conseguir en inglés, a través de Amazon, pero más que nada, más que lo que dice en palabras, es lo que significa esto, porque fue escrito por una persona que ya trascendió, el profesor Kraepelin, que nos dejó un legado con su vida, y este libro pues, es un tributo a él por haber hecho lo que hizo en el mundo de la cristalografía, en función de ver la forma de gotas de agua, no tanto como Masaru Emoto